Muy bien chicos, les saluda su profesor Dan Álvarez de Historia del Perú. Producciones Genes 2020 trae para ustedes los cursos virtuales de Historia del Perú. Vamos a iniciar con segundo secundaria, acompáñame a ser parte de esta gran historia. Muy bien, antes de ello recuerda siempre debes agarrar, coger tu material en la mano y tener tu lectura. Iniciar unos 10 o 20 minutos tu lectura y ahí pasas a escuchar la clase que te voy a dictar a continuación. Muy bien. Recuerda, nuestro primer tema va a ser el temita de introducción a la historia. Vamos a ver qué es la historia, qué significa y relacionarlo con nuestro país. Muy bien, empezamos. Recuerda, ¿qué concepto se tiene de historia? Mira, lo vamos a dividir en tres partes. Concepto tradicional, un concepto general y un concepto, digamos, moderno. Con respecto al concepto tradicional, ¿qué cree la mayoría de gente? Recuerda que la historia solamente involucra el pasado, es una ciencia o disciplina que estudia el pasado, pero de la humanidad, ¿no? Pero la historia involucra algo más, no es solamente narrar acontecimientos, también involucra, ¿qué cosa? Analizar, criticar, ¿no? Para eso vamos a tener un concepto más general. ¿Cuál sería el concepto general entonces? Que es una ciencia social, ¿no? Porque involucra a la comunidad, que estudia, explica y comprende los procesos de la sociedad o de la comunidad. No te olvides. ¿Por qué estamos explicando? Porque vamos a ver las causas y los efectos de un proceso, de un hecho histórico. Cuando hablamos de comprender, hacemos alusión no solamente a la asimilación de conocimientos, sino que tú puedas aplicar todos esos conocimientos que vas a adquirir producto de la historia. Muy bien, con respecto al concepto moderno que tenemos aquí, recuerda, es prácticamente lo mismo, pero vamos a agregar una frase más, en el devenir. ¿En qué involucra cuando mencionamos en el devenir? Trata de analizar los tres tiempos, porque la historia no solamente es el pasado, también se puede utilizar en el presente para tener un mejor futuro. ¿Te das cuenta cómo podemos hilar los tres tiempos? De eso también se trata la historia. En este caso, agregando la palabrita devenir, ¿no? Hacemos mención en eso. Muy bien, continuamos. Mira, vamos a tener ahora el padre de la historia. ¿A quién se le considera el padre de la historia? Un sabio griego llamado Heródoto de Halicarnaso, como lo tienes aquí. Esta es su imagen. Este señor empezó a explicar los acontecimientos históricos, a narrar algunas batallas, sin mencionar a los dioses. Lamentablemente, muchos sabios griegos siempre mencionaban a Zeus, a Poseidón para explicar la historia. Este señor dejó de lado eso y por eso se le considera el padre de la historia. Muy bien, ahora vamos a ver la importancia de la historia. ¿Por qué sería importante, ¿no? Nuestra historia? Según el historiador Marx Bloch, va a mencionar lo siguiente, muy atentos con la frase. Mira, la historia te sirve para conocer el pasado, ¿qué más? Comprender el presente y proyectarnos al futuro, ¿no? Interesante y potente esa frase. Recuerda que los ciclos históricos se repiten, ¿no? Nuevamente, solamente cambia la esencia, solamente cambia la forma, pero la esencia todavía se mantiene, ¿no? Un ejemplo, hace mucho tiempo también hubo grandes enfermedades que azotó a la población global, ¿no? La peste negra. ¿Qué hizo la gente? Tomó diferentes medidas de salud, cambió su tipo de vestimenta para protegerse de esta enfermedad. Lo mismo estamos aplicando ciertas medidas similares, ¿no? Pero un poquito más rigurosas debido a la agresividad de esta enfermedad. Pero date cuenta, ¿no? Los ciclos históricos, ¿no? Algunos conocimientos nos sirven para el día de hoy. Muy bien. Aparte, el especialista, o sea, el historiador, para poder recabar información, ¿de qué necesita? Va a necesitar de las fuentes históricas, va a ser su herramienta de apoyo. Pero en sí, ¿qué es una fuente histórica? Vamos a ver el concepto que tenemos aquí. Recuerda, las fuentes históricas es toda información que reconstruye la historia, todo tipo de información, ¿ok? Yo, como historiador, un ejemplo, puedo recolectar diferentes tipos de información, tal vez en un medio físico, en un medio oral, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de fuentes. Vamos con los tipos de fuentes. Muy bien, vamos a tener en primera instancia las fuentes escritas. Recuerda, las fuentes escritas están conformadas por todos los documentos, archivos que vamos a encontrar, ¿no? Incluso los censos también se pueden mencionar como fuentes escritas o también llamadas fuentes documentales, ¿sí?
Muy bien, mira, vamos a pasar a ver los ejemplos. Vamos a tener a continuación el libro de Historia de la Corrupción en el Perú, un libro muy importante que todos los peruanos deben leer, del señor Alfonso Quirós. También tenemos, ¿qué más? El diario La República, ¿no? Porque este periódico puede mencionar tal vez un gobierno de un expresidente, puede mencionar también un hecho histórico, ¿no? Ya que estamos cerca a cumplir 200 años de la independencia, ¿te das cuenta? Y también tenemos, mira, las famosas crónicas, ¿no? En este caso, la crónica del señor Felipe Guamán Poma de Ayala. A propósito, ¿qué es una crónica y qué es un cronista, ¿no? El cronista es el autor, obviamente, de la crónica. La crónica es una especie de diario, ¿no? Una especie de narración que hicieron los soldados españoles cuando llegaron a invadir el Tahuantinsuyo, ¿no? En primera instancia lo hicieron los españoles, después hubieron cronistas indígenas y también hubieron cronistas mestizos. En este caso, el señor Felipe Guamán Poma de Ayala era un cronista indígena. Lo que llama la atención también de estas crónicas indígenas es que siempre van a mostrar en su portada pequeñas imágenes, ¿no? Que nos ayudan a entender un poco más de qué se va a tratar esta crónica, como podemos ver aquí, ¿no? En esta imagen y también en esta imagen de acá. Muy bien. Si analizas un poco más tu lectura, te vas a dar cuenta que en síntesis te va a hablar, ¿no? De los cronistas que tenemos, ¿no? Que investigaron el Perú, ¿no? O que mencionaron diferentes acontecimientos en el proceso de invasión y también luego de. Se van a dividir en tres grupos. Tenemos a los cronistas españoles, cronistas mestizos y cronistas indígenas, recuerda, ¿no? Vamos con los cronistas españoles. No te olvides, son aquellas personas que relataron o contaron todo lo que vieron durante la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Qué cronistas españoles tenemos? Tenemos al señor Agustín de Zárate, con su obra Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú. ¿Qué nos va a mencionar este señor en su obra? Vamos a ver la geografía, vamos a ver el clima y sus costumbres. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De la portada de su obra. Muy bien, luego también tenemos al señor Pedro Cieza de León. ¿Qué habla este señor? Su obra va a ser La Crónica del Perú, que va a estar dividida en diferentes partes. ¿Qué muestra esta Crónica del Perú? Va a mostrar la historia global de los Andes y lamentablemente este señor nos va a dejar entre los 30 y 34 años, muere en España, Sevilla, aproximadamente en el año 1554. Ahí tienes una imagen del señor Pedro Cieza de León. Adicional también como un dato plus, recuerda que este señor es uno de los primeros en mencionar la cultura tiahuanaco, ¿no? Por eso en algunos libros lo consideran como el descubridor de esta cultura. Muy bien, siguiente. Vamos a tener al señor Juan Díaz de Betanzos, otro cronista español. ¿Cuál va a ser su obra de este señor? Suma y narración de los incas. Recuerda, este señor dominaba el quechua. ¿Por qué va a dominar el quechua? Porque se va a casar, dice, con una descendiente, ¿ok?, de un inca. En este caso, ¿quién era? Era la señora Cusihuimay Ocllo, ¿no? Bautizada como Doña Angélica. Aquí podemos ver, mira, la obra de Juan Díaz de Betanzos, ¿no? Obviamente una recopilación, hoy en día adaptada. Y aquí tenemos la portada de la obra original de este cronista. Recuerda que él nos va a mostrar un poco más ya del mundo andino, ¿no? En realidad ya Cieza de León había mostrado algo, fue el primero de los cronistas, pero el que analiza más y ahonda más de los cronistas españoles, recuerda, va a ser el señor Juan Díaz de Betanzos, ¿no? Muy bien, siguiente. Vamos con los cronistas mestizos, ¿no? Cuando hablamos de los cronistas mestizos hace alusión a la mezcla, ¿no?, entre los españoles y los indígenas. Recuerda, los indígenas, los pobladores incas conquistados, ¿no?, van a tener familia y de ellos van a salir los mestizos, en este caso cronistas mestizos, que van a relatar y contar todos los acontecimientos en esa época, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el cronista mestizo más conocido? El popular Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda que este señor, en realidad su verdadero nombre es Gómez Suárez de Figueroa. Va a tomar el nombre de un poeta, de un literato español, ¿no? Y debido a que su madre también tenía ascendencia inca,
él se proclama, se coloca un apelativo, ¿no? Como inca. Pero en realidad no era ningún tipo de autoridad, digamos, de la cultura inca, ¿no? Nuevamente repito, digamos, era por su ascendencia. Muy bien. ¿Cuál es la obra más conocida de este señor? Recuerda, son los comentarios reales de los incas, como lo puedes observar aquí. Otra obra también de este señor es La Florida del Inca. Lo interesante de estos comentarios reales es que él va a ser el recopilador de una leyenda muy conocida para ti, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Aquellos que salen del lago Titicaca mandados por el dios Inti. Muy bien. Otro cronista mestizo es el señor Blas Valera, que era un clérigo que pertenecía a la orden jesuita. La verdad, su crónica, algunos dicen que existió, otros dicen que no, porque es una obra perdida de este señor, ¿no? Pero es bueno mencionarlo, el señor Blas Valera. Muy bien, siguiente. Tenemos a los cronistas ahora indígenas, ¿no? Que en realidad van a pertenecer a la élite indígena en diferentes regiones, van a empezar también ellos a contar, a narrar, ¿no? Y ellos nos van a explicar un poco más a fondo el mundo incaico, a diferencia de los españoles que lo mencionaban bajo su visión, ¿no? Y trataban de colocar al español por encima del indígena, ya que ellos fueron conquistados, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, al leer una crónica indígena, como que veo una visión, digamos, un poco más concreta del mundo andino. En este caso, vamos a tener a los siguientes cronistas indígenas. El más conocido de todos es el señor Felipe Guamán Poma de Ayala, como puedes observar aquí en la imagen. Su obra es La Nueva Crónica y Buen Gobierno. Como vemos aquí, no te olvides que cuando se publicó era en realidad Nueva Crónica y Buen Gobierno. Si adaptamos y conjugamos las palabras hoy en día, debería ser Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Muy bien, luego tenemos a Juan de Santa Cruz Pachacuti, también es un cronista indígena. Este señor, su obra va a ser Relación de Antigüedades desde el Reino del Perú. Lo interesante de este señor es que nos va a mostrar, va a ser uno de los primeros en hablar que los incas creían en tres mundos, el mundo de arriba, el mundo de los hombres y el mundo de abajo, ¿no? El Anampacha, el Caipacha y el Ucupacha. Esto lo vas a encontrar en la crónica de este señor. Muy bien, pasamos. Hemos hablado de las fuentes escritas, recuerda, hemos profundizado acerca de la crónica, ¿ya? Y vamos ahora con nuestro material genes para eso, antes de seguir avanzando. Mira, la pregunta 1 me dice lo siguiente: el cronista, espacio, fue uno de los pocos cronistas españoles que llegó a dominar el quechua. ¿Quién era el que dominó el quechua? Lo acabamos de mencionar, Juan Díaz de Betanzos, ¿no? Muy bien, siguiente. La crónica, espacio, número 2, pregunta número 2, la crónica, espacio, fue escrita por Agustín de Zárate. ¿Cómo se llamaba su crónica de Agustín de Zárate? Historia del descubrimiento y conquista del Perú. Muy bien, ahora vamos con la pregunta 3, que es de verdadero y falso. Primero dice, Agustín de Zárate fue un militar, debe ser militar ahí, del rey Carlos III. Eso es falso, ¿no? Este señor fue un contador general de cuentas, más no hace mención que era un militar. La B dice, doña Angélica fue sobrina nieta del cronista Juan de Betanzos. ¿En algún momento se mencionó eso? Tampoco, de contra falso, ¿no? Vamos con la C. La C dice, suma y narración de los incas recoge información sobre la guerra contra Huáscar y Atahualpa. Esa es verdadero, ya que este señor sí habla, ¿no?, del mundo incaico, mencionamos, ¿no? Y en tu lectura también está. La D dice, Pedro Cieza de León falleció en la ciudad de Andalucía. Eso es falso también, ¿no? ¿Dónde fallece? Fallece en Sevilla. Muy bien, la E nos menciona lo siguiente: cronista español que se interesó en relatar las costumbres y la geografía de los lugares que hay fue Pedro Cieza de León. Esa es verdadero porque este señor también habló de algunas costumbres, ¿no? Y también mencionó, digamos, una idea general de los Andes, ¿no? Muy bien. La pregunta 4, recuerda, ahora nos dice una división primero, los cronistas españoles. ¿Qué mencionamos acerca de los cronistas españoles? ¿Cuál era? Eran soldados españoles que relatan la conquista o la invasión inca. ¿Qué obras tenemos? Historia del descubrimiento, ¿no?, por el señor Agustín de Zárate. Tenemos suma y narración de los incas también,
no te olvides, ¿ya? Y también, bueno, la crónica del Perú que mencionamos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con cronistas mestizos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué era un cronista mestizo? Eran cronistas hijos de españoles e indígenas. ¿Qué obras tenemos? Los comentarios reales de los incas y la Florida del Inca. Siguiente, vamos con los cronistas indígenas. Eran cronistas de las élites regionales, ¿no? Valga la redundancia, indígenas. ¿Cuáles eran sus obras? ¿No? En el caso de Huamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, y de Santa Cruz Pachacuti, ¿cuál era? Relación de antigüedades desde el reino del Perú. Muy bien, vamos con la pregunta 5, que dice, vamos a relacionar Juan Díaz de Betanzos, Agustín de Zárate y Pedro Cieza de León. Recuerda, la es con la 1, ¿no? Juan Díaz de Betanzos conocía el quechua, ¿no? Por su esposa, recuerda. La 2, ¿cuál sería? La 2 es con la C, ¿no? Pedro Cieza de León, que dice murió tempranamente en Sevilla. Y la última quedaría, la 3 es la B, Agustín de Zárate, ¿no? ¿Qué pasa con Agustín de Zárate? Fue el contador general del rey. Muy bien, vamos ahora con la pregunta 6 y ahí terminamos con las preguntas, ¿no? En este caso, segundo secundaria. Dice, la esposa indígena de Juan Díaz de Betanzos se llamó, lo mencionamos también, ¿quién era? Cusibima Ocllo, no más conocida como Doña Angélica. Muy bien. El cronista Agustín de Zárate nos explica sobre la geografía, costumbres, etc., ¿no? Es la segunda ahí, en la pregunta 6. La 3 dice, fue el cronista interesado en escribir la historia global de los Andes. Esto fue, ¿quién fue el cronista? Pedro Cieza de León en ese caso. Y la última, cronista español, espacio, falleció a los 30, 32 y 34 años. ¿Quién fue? Pedro Cieza de León. Muy bien, chicos. Si continuamos con la clase. Muy bien. Las fuentes orales tenemos, recuerda, las fuentes orales es toda información, ¿ok?, que se transmite a través del habla y nos ayuda a reconstruir la historia. Recuerda, está conformada por ¿cuáles? Tenemos a las leyendas, tenemos a los mitos, tenemos a las canciones, refranes y costumbres. Recuerden que en el caso de la historia del Perú, la mayoría de acontecimientos históricos, ¿no?, lo vamos a encontrar con esto de las leyendas. Si hablamos en el mundo incaico, ya que ellos no conocieron la escritura, todo se transmitía de manera oral, ¿no? La única muestra física por ahí que tenemos que posiblemente no hay una corroboración que narre algunos acontecimientos históricos eran los quipus, que todavía su contenido es algo confuso al momento de descifrarlos, ¿no? Muy bien. Ejemplos. En el caso de la leyenda ya lo mencionamos, Manco Cápac y Mama Ocllo. Y tenemos una frase también de un expresidente, ¿no?, que fundó el Partido de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuál era su frase? La conquista del Perú por los peruanos. Luego tenemos también la canción, recuerda, de la rebelión por un salsero, Joe Arroyo. Dice que Joe Arroyo, para inspirarse a esta canción, visitó un museo de la esclavitud en Cartagena, ¿no? En eso hablas acerca de un príncipe angoleño que fue traído a Cartagena, ¿no? Y él, a observar cómo maltrataban a una negrita, se va a alzar, ¿ok?, contra su patrón y empieza una gran rebelión, ¿no? Por eso una frase de esta canción dice, no le pega a la negra, que la negra se le revela, ¿no? Ya que inició cuando maltrataron a una negrita y, como te digo, este príncipe angoleño se sublevó contra su patrón, ¿no? Pero no es momento de bailar ni de cantar. Pero sí es momento de hablar de la danza llamada la famosa contradanza, popular en la parte del norte, en el cual los campesinos dicen que se burlaban de los españoles, diciéndose como ellos y haciendo algunos pasos jocosos o bufonescos, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos a tener también las famosas fuentes materiales. Recuerda, es toda aquella información, ¿ok?, que va a ser transmitida a través de los restos dejados por el hombre, ¿no? Pueden ser construcciones, pueden ser artefactos, incluso su propio cuerpo también forma parte de las fuentes materiales. Mira, aquí tenemos en la imagen lo siguiente, atento con la imagen, tenemos, mira, una especie de muralla, tenemos aquí un manto, que en este caso es un manto Paracas, se presume. Tenemos aquí la cerámica Nazca, y tenemos el popular quipus, que es un sistema contable a través de los nudos, ¿no? Utilizado no solamente por los incas, recuerda, también por otras culturas, como los wari, ¿no? Incluso se dice que los quipus
ya se utilizaban desde la época de Caral, ya que ahí se ha encontrado hasta ahora el quipu más antiguo. Muy bien, seguimos. A propósito, también a la par de las fuentes escritas, de las fuentes orales y de las fuentes materiales, también hay otra clase de fuentes. Por ejemplo, ¿no? Tenemos hoy en día las fuentes audiovisuales como los videos o programas televisivos que nos pueden mostrar, ¿no? Diversos procesos históricos. En este caso, la migración en el Perú del programa TV Perú, mira, ¿no? Programa que va a ser muy utilizado un día. El día de hoy por esos acontecimientos, ¿no? que está sucediendo. Muy bien. Fuentes iconográficas pueden ser, recuerda, imágenes, pueden ser pinturas, lienzos, murales. En este caso, mira la imagen, ¿no? La proclamación de la independencia de San Martín, una imagen muy icónica. Recuerda que esta imagen, esta pintura fue hecha por el señor Juan Lepiani. Este señor le encantaba pintar los acontecimientos históricos, ¿no? que va a tener el Perú. Muy bien. La más reciente, la fuente más reciente, repito, va a ser las fuentes virtuales, ¿no? Como tenemos ahí en la imagen, las redes sociales, Facebook, Instagram y el WhatsApp, ¿qué van a mencionar? ¿No? ¿O qué vamos a encontrar? También podemos encontrar contenido histórico en las diversas páginas o redes que nos van a mostrar, ¿no? Muy interesante hoy en día, y a través también de estas herramientas podemos aprender. No te olvides, si hoy en día estamos en la necesidad de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Nuevamente repito, debido a la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Siguiente. Ojo, la historia necesita de apoyo, ¿no? En este caso vamos a necesitar a las ciencias auxiliares, ¿sí? Si quiero saber la ubicación, ¿con qué ciencia me voy a ayudar en el caso de la historia? Me ayudo con la geografía. Recuerda que todos los procesos económicos, todos los procesos históricos se mueven por intereses económicos. En este caso voy a pedir ayuda de ¿qué? Ciencia de la economía. Muy bien. Luego vamos a tener también la sociología. Mira, es una nueva ciencia tal vez para ti. Tenemos aquí, recuerda, la sociología es la ciencia que estudia la organización y transformación de la sociedad. En este caso también tenemos la arqueología, también llamada como el cuerpo de la historia, ¿no? Porque, mira, estudia la sociedad a partir de sus restos materiales. Todo lo que ha dejado el hombre en la antigüedad lo va a estudiar la arqueología. Esto le va a servir a la historia, ¿para qué? Para reconstruir gran parte de ella, ¿no? Por eso el cuerpo de la historia. Muy bien, también tenemos la antropología. Mira qué dice: estudia la evolución del ser humano desde el punto de vista biológico y cultural, ¿no? También podemos mencionar una más que no está ahí en la imagen, que es la paleontología, que estudia los restos fósiles, no te olvides. Pero esto no va a ser suficiente, también se necesita de las disciplinas auxiliares de la historia. A propósito, de manera rápida, ¿qué sería una disciplina? Recuerda, una disciplina también investiga, pero es parte de una ciencia, no llega a tener el carácter de ciencia. Vamos a tener ahí a la famosa numismática para la historia. ¿Por qué? La numismática, como puedes ver aquí, estudia las monedas antiguas. Aquí tenemos un real, ¿no? español que se distribuía en el tiempo del virreinato, mira. Y a comparación tenemos también un billete que es, es un tipo de moneda del Perú, en este caso los famosos intis, ¿no? No te olvides, cuando hablamos de monedas no solamente se refiere en sí, a los metales, sino también involucra el papel moneda, ¿no? Como los billetes. Muy bien, seguimos. Vamos a tener ahora la heráldica. Mira, ¿qué dice la heráldica? Estudia los símbolos de los escudos hereditarios en las armas. Tenemos aquí nuestro fabuloso escudo del Perú, muy importante, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen alguna alusión del escudo del Perú. Lo van a llevar en sus armas, lo van a llevar en sus uniformes, pero ¿sabías que el primer escudo del Perú es este que tienes aquí, ¿no? En esta imagen, mira, ¿te das cuenta la diferencia que hay entre el primer escudo mandado a diseñar por San Martín y el último escudo que tenemos? ¿Por qué crees que se desechó el primer escudo? ¿No? ¿Por qué será? Imagínate que te manden a dibujar. ¿Cuál sería el escudo más fácil? ¿No? Obviamente el segundo, el primero es muy complejo. Y para el año que se creó, ¿no? 1821, 22 por ahí, era más complicado todavía, pues, ¿no? Por eso se desechó esta idea y poco a poco se vio creando más escudos y el día de hoy este es el oficial, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos a tener ahora la epigrafía, otra disciplina auxiliar. Recuerda, estudia las inscripciones o grabados
en los restos materiales, ¿no? En este caso un mural, vas a ver algún tipo de inscripción, ¿no? Una escritura en este caso sería latín, ¿ya? Y si yo solamente quiero estudiar la escritura, no todo, digamos, no todo el resto, en este caso recurra a la paleografía, no te olvides, estudia la escritura antigua. Muy bien, continuamos. Chicos, ahora vamos netamente a nuestro curso, que es Historia del Perú. ¿Cómo se divide la historia del Perú, profesor? Muy bien, netamente con nuestro curso. O sea, vamos a hablar de la división de la historia del Perú. Vamos a tener para eso, recuerda, una división tradicional y otro tipo de división un poco más actualizada. ¿Sí? En el caso de la división tradicional, recuerda, vamos a ver al señor Fernando Silva Santiesteban. ¿Sí? Vamos a ver su división. Mira, él va a dividir el Perú en tres partes: Perú autóctono, Perú colonial y Perú independiente, como puedes ver aquí en la imagen. En este caso, el Perú autóctono empieza aproximadamente en el año 20.000, recuerda, antes de Cristo, ¿no? Muy bien, ¿cómo se va a dividir, no? Dentro de esta división, ¿no? ¿Qué partes va a tener? Recuerda, el periodo pre-inca va a hacer mención a las otras culturas antecesoras, a los incas, paracas, nazca, mochica, tehuanaco, huari, entre otras, y va a finalizar, digamos, con la cultura más conocida en el Perú, ¿no? A nivel global, que serían los incas. Luego, en el año 1532, ¿qué sucede? Va a cambiar de periodo, aparece el Perú colonial, ¿no? Recuerda que el Perú autóctono hace referencia al Perú oriundo, ¿no? Que no tuvo ningún tipo de influencia. En el caso del Perú colonial, en 1532 va a llegar los españoles, llega Francisco Pizarro con su amigo el tuerto Diego de Almagro. ¿A qué? A buscar oro, plata, ¿no? Estas riquezas, ya, que tanto anhelaban. Va a iniciar con el proceso del descubrimiento del Tahuantinsuyo, en este caso, luego la invasión o la conquista a este gran imperio. Luego, debido a las peleas que hubo entre estos señores, entre estos conquistadores españoles, entre comillas, ¿qué sucede? La corona española va a imponer un nuevo tipo de gobierno llamado el virreinato. No te olvides que el primer gobierno español en realidad fue las gobernaciones, y luego vamos a tener el virreinato. A propósito, hablando de virreinato, recuerda que el virrey, digamos, más importante desde el punto de vista económico, ya que organizó de manera económica el virreinato, es el señor Francisco de Toledo, que podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Muy bien, debido al abuso que había, ¿no? Van a haber protestas, alzamientos, rebeliones, que poco a poco van a buscar la independencia. Ese periodo también se le puede llamar la emancipación, como puedes ver aquí. En este caso va a resaltar de las rebeliones indígenas la figura de Túpac Amaru, como puedes ver aquí en la imagen, ¿no? Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Repetimos nuevamente la fase del Perú colonial: descubrimiento, conquista, virreinato y emancipación. En el año 1821 dice que se va a conseguir la gesta de la independencia con la proclamación de San Martín, ¿no? El 28 de julio de 1821, según esta división, recuerdo, según esta división, será la proclamación. Luego eligen el tipo de gobierno que es la república, en el cual van a estar los presidentes, ¿no? Y en el cual aquí tenemos la imagen del señor Ollanta Humala, ¿no? Que probablemente el día de ayer, o sea, viernes, haya tenido que cocinar, ¿no? Que para él no es costumbre en su casa. Muy bien. Ojo, hay una crítica con respecto al 1821, no te olvides. ¿Por qué? Porque en realidad se puede decir que ese fue el primer paso para la independencia, ¿no? Pero no se puede mencionar que se consumó la independencia, que todavía se encontraba el virrey, ¿dónde? En la parte del Cusco. El virrey huye al Cusco. Recién cuando expulsan al virrey, se puede decir que ya se consolida una independencia, ¿no? En el año 1824 se expulsa al virrey, luego de la batalla de Ayacucho se le hace firmar la capitulación, ¿no? Y se declara el Perú libre e independiente, ahora sí, a su totalidad, ¿no? No te olvides de esa fecha, 1824, entonces sería la fecha más concreta para la independencia del Perú, ¿no? Pero ha quedado de manera convencional. Incluso el bicentenario se va a celebrar el año 2021, ¿no? Haciendo alusión a esta fecha de la proclamación de San Martín, ¿sí? Muy bien. Vamos con la división científica de la historia del Perú, división hecha por el señor Pablo Macera, historiador sanmarquino. Su división es algo polémica porque hace mención a dos etapas, recuerda, la autonomía y la dependencia. Profe, ¿dónde está la independencia? Pues no hay, según el señor Pablo Macera.
Recuerda, dependencia, vamos a estar influenciados siempre por alguien, no sujetos a las órdenes de alguien más. En el caso de la etapa de la autonomía no hay ningún tipo de influencia extranjera. Las sociedades del antiguo Perú se autogobiernan, ¿no?, en diferentes regiones. Recuerda que la historia del Perú inicia con la llegada de los primeros habitantes a la parte andina. Para corroborar eso tenemos las siguientes excavaciones, pues, ¿no? Como cuáles tenemos a Papicasa, Chivateros, Loricocha, Huacaprieta, Cotox. Todo esto inicia aproximadamente entre el 20.000, 10.000 años antes de Cristo. Todo va luego continúa las culturas alfareras, ¿no?, porque utilizaban la cerámica, Chavín, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, finalizándolo con los incas, porque luego llega Francisco Pizarro con su amigo el tuerto Diego de Almagro. ¿Y qué sucede? Inicia la invasión. Primero son gobernaciones, luego es virreinato, pero ahí se ve la influencia de España y el dominio de la corona española, ¿no? En el año 1532, cuando nos liberamos supuestamente de España, según esta división, el año 1824, porque ahí expulsamos completamente al virrey que estaba en el Cusco. No te olvides. Pero le debíamos gran cantidad de dinero aquí en Inglaterra, ya que para estas guerras de la independencia necesitábamos solvencia económica y le pedimos 2 millones de libras esterlinas. Por mucho tiempo esta deuda, la verdad, se vuelve impagable, cada vez crece más, y hasta el año 1919, con otro presidente, Augusto B. Leguía, que dura 11 años su gobierno, para eso también necesita capital, va a pedir préstamo tras préstamo a los Estados Unidos, ¿no? Gringolandia. Recuerda, en el año 1919, Augusto B. Leguía. Recuerda que todavía el Perú contiene una deuda externa, o sea, seguimos dependiendo del capital extranjero por parte de los Estados Unidos según esta división, ¿no? Muy bien. Recuerda que vamos ahora a analizar, vamos a centrarnos en la parte de la autonomía, ¿sí?, tomando en cuenta la división de Pablo Maceda. Mira, en la etapa de la autonomía, generalmente vamos a utilizar dos tipos de periodificaciones. La periodificación de la civilización andina del señor John Bogue y la del señor Lumbreras, ¿no? John Bogue lo divide según los estilos alfareros o según la cerámica. En el caso de Lumbreras lo va a dividir según un punto de vista social y económico. No te olvides. En el caso de Bogue va a mencionar a las primeras sociedades como el precerámico, luego a las culturas. Eso es muy importante y es lo que más se utiliza a veces en los colegios, es desde el horizonte temprano, el intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y el horizonte tardío. Recuerda, 3 horizontes, 2 intermedios. Un horizonte a propósito, una cultura o 2 dominan a las demás. En el caso del intermedio hay varios tipos de culturas en diferentes regiones. Primer horizonte también es llamado horizonte temprano, el segundo horizonte, horizonte medio, y el tercero, el horizonte tardío. De los 2 intermedios, solamente el primer intermedio, intermedio temprano, y el segundo intermedio tardío, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a tener, ya según Lumbreras, que es lo que más se utiliza en la parte de las primeras sociedades, ¿sí?, es el periodo lítico, el periodo arcaico y el periodo formativo. Lítico porque las primeras herramientas hechas de piedra, arcaico las primeras construcciones y aparece la agricultura y la ganadería, y en el formativo relaciona rápido con la formación de las primeras culturas. Luego aparece los desarrollos regionales, diferentes culturas van apareciendo en diferentes zonas, hasta que van a ser conquistadas por una gran cultura, el Imperio Wari. Recuerda, cuando una cultura se expande por guerras se le llama un imperio. El imperio cae, ¿no? Y en eso nuevamente aparecen diversas culturas. Por eso se llaman los estados regionales, y al final todos estos estados regionales, culturas en diversas partes, van a ser conquistadas por los incas, ¿no? Oye, los incas también conquistaron de manera violenta a través de guerras, entonces también es un imperio, podemos decir, ¿no? Sería correcto mencionarlo como imperio. Profe, ¿cómo puedo estudiar de manera, digamos, utilizando las dos periodificaciones, tanto de Bogue y tanto de Lumbreras? Sería preciso utilizar, en este caso, la de Lumbreras en la primera parte, lítico, arcaico y formativo, ¿no? Luego ya pasaríamos a estudiar o a ver
lo que es el primer horizonte, el intermedio temprano, horizonte medio y así sucesivamente. Aunque también podemos utilizar de manera completa la división de lumbreras. ¿Sí? No te olvides. Muy bien, ya para finalizar la clase, recuerda, vamos a hacer una pequeña síntesis. No te olvides de historia porque es importante. Nos ayuda a conocer al pasado, tener un buen presente y nos proyecta al futuro, ¿no? En el caso de la historia del Perú nos ayuda a saber la realidad de nuestro país, ¿no? Si sabemos cómo nació nuestro país y qué problemas tenía, lo vamos a poder combatir. Recuerda, ¿no? La unión hace la fuerza. ¿Qué más? Vamos a hacer mención, te voy a mostrar algunos objetos y, y vamos a ver a qué tipo de fuente pertenece. Mira, en el caso de aquí, ok, tengo una pequeña escultura, mira que representa 3 animales, el cóndor, la serpiente y el jaguar en el medio, ¿no? Probablemente hace alusión a la cultura chavín y es lo correcto, la verdad. Recuerda, representan también los 3 mundos, puede ser, ¿no? El mundo de arriba, el mundo terrenal y el mundo de abajo por parte de la serpiente que se arrastra, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de fuente sería esta, la que tengo aquí? Es una fuente material, ¿no? Restos dejados por el hombre que me ayuda a reconstruir la historia. En este caso, ¿qué pasaría si me pongo a cantar o me pongo a recitar un poema en el cual involucra tal vez a los apus, ¿no? A los dioses antiguos de los incas, ¿no? Con mi ocarina. ¿Qué tipo de fuente sería si me pongo a recitar? Sería una fuente oral, ¿no? Muy bien. Y por último, a ver si tengo aquí nuestro libro en el cual vemos Historia del Tahuantinsuyo de María Rostorowski. ¿Qué tipo de fuente sería? Una fuente escrita o también llamada fuente documental. Muy bien, chicos, para decirnos adiós, no te olvides, para que se cierre este proceso de aprendizaje, realizar en tu libro Genes, vamos a la parte de ahora hazlo tú. Ahora te toca a ti demostrar lo que sabes. Vas a realizar las siguientes preguntas. Tenemos la pregunta 3, va para ti, la pregunta 4, la pregunta 8, la pregunta 9 y la pregunta 14. No te olvides, repetimos, pregunta 3, pregunta 4, 8, 9 y 14. Muy bien, chicos, hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos.